Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la región Zapopan de la Iglesia de Cristo aquí en Guadalajara. Mi nombre es Fran Botello y como cada domingo de verdad nos encanta mucho que juntos podamos conectarnos para poder aprender de la palabra de Dios y de las cosas increíbles que Él tiene para nuestras vidas. Bueno, estamos ya en el mes de marzo, estamos prácticamente a un año de que comenzó toda esta situación de la pandemia y toda esta revolución y todos estos cambios a los cuales nos hemos tenido que adaptar. Y precisamente quisiera compartirte, el domingo pasado leía en el encabezado del periódico Mural una nota que me llamó mucho la atención. Dice, rompe récord violencia familiar. Una de las cosas que vino a exponer esta pandemia es la calidad de relaciones que tenemos en el hogar con nuestros seres más cercanos. Y es impresionante y es lamentable y triste ver cómo en muchos hogares las personas están sufriendo producto de que no hay una dirección espiritual para sabernos relacionar de una manera correcta. Estamos iniciando el día de hoy una nueva serie que se titula Relaciones que transforman y precisamente lo que vamos a aprender es acerca del plan que Dios tiene para las relaciones. Pero antes de aprender de ese plan necesitamos entender de dónde venimos y por qué estamos viviendo de esta manera. El día de hoy la clase que vamos a ver se titula El amor dañado por los patrones del mundo. Y mira, la expectativa de amar a Cristo y amar a Dios como Jesús lo hizo es muy grande. No solamente porque Jesús es el patrón perfecto, el ejemplo perfecto, pero sino por todos los malos patrones que hemos aprendido en nuestra vida. En primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice la Biblia, el que dice que está unido a Dios debe de vivir como vivió Jesucristo. Y es claramente que ahí está el estándar. Esa es la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí está nuestra responsabilidad en aprender a amar y vivir la vida como vivió Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Romanos en el capítulo 1, precisamente para aprender de estas necesidades y la razón por la cual vivimos de estas maneras en estos malos patrones. En Romanos 1:18 dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantienen prisionera la verdad. Mira, hemos hablado en varias ocasiones que debemos de entender que si bien es cierto, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, lleno de compasión, también es un Dios justo y también es un Dios que cuando nosotros no decidimos obedecer su voluntad, vamos a acarrear castigos sobre nuestras vidas. En Romanos 1:19 dice, porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad, lo tienen ellos a su alcance, ya que Dios mismo se los ha puesto ante los ojos. En efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad. De ahí que no tengan disculpa. La versión Dios habla hoy, Nueva Versión Viviente lo dice de esta manera. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Desde que el mundo fue creado, la creación nos muestra que hay un creador. ¿Sabes algo que estaba pensando y que yo creo que todos nos hemos puesto a reflexionar cuando tenemos ahora estos dispositivos y los celulares? Tú dices, wow, qué increíble aparato, mira qué especial y todas las funciones que trae. Wow, esos japoneses son increíbles, qué cosas tan fascinantes han creado. ¿Sabes? La creación muestra la grandeza de su creador. Y si nosotros podemos maravillarnos de un dispositivo electrónico, ¿cuánto más debemos de maravillarnos de aquel que ha creado todo el universo, todo lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Quién de nosotros no se ha quedado pasmado al ver un paisaje en las montañas o al ir algún día al mar o a veces en las noches vislumbrar las estrellas? Eso nos da una idea de qué tan grande y poderoso es nuestro Creador.
Dice algo que es muy importante, es que de ahí que no haya disculpa para entender que no hay un Dios. En Romanos 1:20 dice, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación, leía, que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Es decir, no vamos a poder tener excusa de decir, no, es que yo no sabía que existía Dios. Claro que lo sabes. Todas las personas a lo largo de la historia de la humanidad han tenido la oportunidad de contemplar, de percibir la creación de Dios, y no hay excusas de decir, es que yo no sabía si había Dios o no. Dice, pero sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Fíjate, dice aquí la Biblia que no podemos excusarnos. Todas las personas se dan cuenta de esto. Pero sin embargo, a pesar de eso, dice, como no quisieron adorarlo ni darle gracias, al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Es decir, no es una cuestión de que no se nos ha revelado, es una cuestión de que no hemos querido creer y no hemos querido ser agradecidos. Esa es la condición de la humanidad. En Romanos 1:21 dice, pues aunque no han conocido, esta es la versión Dios habla hoy, a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Es decir, que cuando hacemos a un lado a Dios, vamos a empezar a pensar cualquier cantidad, dice aquí la Biblia, de estupideces y tonterías, cosas que no tienen un sustento, cosas que no son verdaderas, cosas que son producto de nuestro propio pensamiento, porque no hemos querido adorar a Dios, dice, y darle gracias. Tengo 3 puntos para ustedes esta mañana. El primer punto se titula precisamente de un patrón dañino del mundo, es el amor al placer, es decir, el amor a la carne. Una vez que el hombre saca a Dios, ¿sí?, de la vida, del cuadro, una vez que el hombre no lo reconoce, no quiere adorarle y no darle gracias, empieza a haber problemas. Dios nos abandona. En los versículos 24, 26 y 28 vamos a ver esta palabra. Dice que Dios los ha abandonado, Dios los ha dejado. Como no quisimos, entonces Dios nos deja para que pensemos puras tonterías y entonces nuestra mente se queda a oscuras. No tenemos la luz de Dios y la claridad y la verdad sobre todo lo que nos rodea. Nuestra verdad se vuelve nuestros propios pensamientos, cosas que están muy alejadas de lo que es verdaderamente cierto. Seguimos leyendo en Romanos 1:22, dice, alardeando de sabios, es decir, los seres humanos alardeando de sabios, se volvieron tan insensatos que llegaron a cambiar la grandeza del Dios que nunca muere por imágenes de personas mortales y aún de pájaros, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que en su sabiduría el ser humano se aparte de Dios y empieza a adorar las cosas que no son de Dios. Creo que para ahora en nuestro tiempo casi no vamos a encontrar ejemplos de idolatría, de adorar animales o pájaros, pero hay algo que está muy presente en nuestros días y es la adoración al ser humano, la adoración a nosotros mismos, el creer que nosotros somos el centro del universo y no le damos a Dios el lugar que le corresponde. En Romanos 1:24 es cuando leemos, dice, por eso Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos. Es decir, tú no adoras a Dios, tú no le das gracias y Dios te ha dejado, Dios te abandona a merced de tus instintos. Ahora eres una persona que se mueve por sus pasiones y sus instintos. Y mira lo que produce esto, degradándose y envileciéndose a sí mismos. Cuando nos conducimos de esta manera, cada vez nos vamos degradando como seres humanos y nos vamos envileciendo. Es decir, cuando ves un niño que es inocente y que es puro, pero la persona va creciendo y se aleja de la voluntad de Dios, se va degradando en sus valores y se va haciendo cada vez más malvado. La versión Dios habla hoy dice, por eso Dios los ha abandonado, es decir, ellos no lo adoran, ellos no le dan las gracias, entonces Dios ahora los abandona a los impuros deseos
que hay en ellos. Ahora el hombre vive de acuerdo a sus pasiones y a sus instintos. Romanos 1:25 dice, este es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios. Es decir, hay una consecuencia. Es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios. Dice, de haber adorado y dado culto a la criatura en vez de al Creador, que es digno de ser alabado por siempre. Como te decía, una vez que hacemos a un lado a Dios de nuestras vidas, entonces empezamos a vivir de acuerdo a nuestras pasiones y nuestros deseos. Y mira, algo que hemos malentendido el ser humano es acerca del amor. El día de hoy muchas de las personas confunden el amor con el sexo y en realidad las relaciones están orientadas o con el deseo de obtener satisfacción, pero entendemos muy poco de las relaciones y eso trae consecuencias a nuestras vidas. En Romanos 1:26 seguimos leyendo. Así que Dios los ha dejado a merced de pasiones vergonzosas. Dice, sus mujeres invierten el uso natural del sexo y se entregan a prácticas antinaturales. Y lo mismo los hombres dejan las relaciones naturales con la mujer y abrazan en sus deseos, de los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones infames y en su propio cuerpo reciben el castigo que merece su extravío. Mira, lo primero que sucede cuando apartamos a Dios de nuestras vidas, empezamos a tener una visión distorsionada de la sexualidad. Dios ha reservado la sexualidad para el matrimonio. Nada antes, nada después. Es el lugar que Dios ha diseñado. Pero ahora los hombres dicen, no, yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida, me pierdo en mis necios pensamientos, en mi oscuridad y me conduzco de esa manera. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto el dolor que produce conducirnos por nuestras pasiones y nuestros deseos? Las consecuencias que hay por conducirnos de esa manera. Pero no solo eso, no solo es el mal uso del sexo. Después viene la depravación, donde las ideas se distorsionan y vienen cosas que son lamentables y vergonzosas. Y lo vemos aquí en la Biblia, cómo las mujeres han abandonado las relaciones naturales para involucrarse con mujeres, los hombres con hombres. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible? Recuerdo que hace unas clases hablábamos acerca de las cosas infames que hacían los pueblos que no conocían de Dios. Sabes, hoy es muy triste y muy lamentable ver la decadencia en la cual nos encontramos, ver cómo la depravación sexual ha invadido los corazones de muchas personas. ¿Y sabes qué es lo más lamentable de eso? Que en su propio cuerpo, en sus propias vidas, están sufriendo las consecuencias de vivir de esa manera, de vivir de una manera necia, de quedarse a oscuras por no querer adorar y darle gracias a Dios. En Romanos 1:28 dice, como no tienen interés en conocer a Dios, es Dios mismo quien los deja a merced, es Dios mismo quien los abandona a merced de una mente pervertida, una mente dañada, una mente que está equivocada, que los empuja a hacer lo que no deben. Entonces esto sucede cuando apartamos a Dios de nuestras vidas. Sabes, muchas personas confunden el amor con el sexo. Y la manera en que nos relacionamos con el sexo opuesto es muchas veces con esa intención. Y sabes, es muy lamentable cuando sucede esto porque el sexo nos nubla de conocer verdaderamente a las personas. Y después, cuando se trata de la convivencia ya en el día a día, resulta que no hay compatibilidad porque la gente no se conoció, porque lo único que los unía eran las pasiones y los deseos. Y es muy lamentable ver cómo el día de hoy muchas personas, muchas parejas están fracasando porque no dieron su lugar correcto a las cosas, porque no adoraron a Dios y le dieron gracias y prefirieron la mentira, prefirieron el placer a la obediencia a Dios. Y después las circunstancias son muy difíciles y muy pesadas de llevar. Muchos de nosotros hemos vivido esto. También sabes algo que es interesante, es ver cómo el día de hoy
muchas de las personas son educadas en su sexualidad por la pornografía. Estamos expuestos a cualquier cantidad de estas cosas que están torcidas y lejos del plan de Dios. Y aquellos que en un momento en nuestras vidas nos vimos involucrados en esas prácticas, ahora estamos conscientes del daño tan fuerte y tan profundo que produjo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y venimos a Cristo a aprender, a adorarle y a darle gracias y a entender el sentido correcto de la sexualidad para nuestras vidas y disfrutar el plan de Dios de acuerdo a su voluntad. Número 2, materialismo, es decir, el amor al dinero. La tragedia de nuestro tiempo, alguien escribió que la tragedia de nuestro tiempo es que amamos a las cosas y usamos a las personas, cuando debería de ser totalmente lo contrario, amar a las personas y usar las cosas. En Romanos 1:28 volvemos a recapitular, dice, y como no tienen interés, como no hay un interés en conocer de Dios, es Dios mismo quien los deja a merced de su mente pervertida. Es una mente, ya dijimos, que está equivocada, una mente que está dañada, que los empuja a hacer lo que no deben de hacer. Es decir, cuando tú haces a un lado a Dios, tu mente te va a empujar a hacer las cosas que no debes de hacer. Rebosan de justicia, perversidad, codicia, maldad, son envidiosos. Aquí vamos a ver estos dos aspectos, envidiosos y la codicia. Como te decía, cuando no está Dios, todo nuestro pensamiento se pervierte. Y mira, y si hay un lugar en la Escritura donde podemos aprender acerca del amor al dinero, es precisamente en el Evangelio de Lucas. Lucas se dirigió a una audiencia gentil, a una audiencia griega, donde estas personas estaban enfocados en la prosperidad en sus vidas. Y vemos algunos ejemplos prácticos de cómo Dios habló acerca de las cuestiones materiales y el amor al dinero. En Lucas 3, del 7 al 14, cuando Juan el Bautista habló, él habló acerca de que el arrepentimiento vendría de compartir nuestros bienes, de ser honestos en la manera en que ganamos nuestros recursos y de estar contentos con lo que tenemos. Fíjate estas cosas que son tan importantes. Ser personas generosas, ser personas compartidas. Eso demuestra que no tenemos un amor por las cuestiones materiales. Que somos rectos en la manera en que ganamos el dinero. Muchas personas sacrifican su integridad, su honestidad por ganar más dinero, y eso dice es porque tienes un problema, porque para ti lo más importante no es Dios, es el dinero, y estás dispuesto a hacer un lado a Dios y pervertirte y hacer las cosas mal por recibir dinero. Y también algo que nos lleva a la Biblia es a no ser ambiciosos, a estar contentos con lo que tenemos, a vivir alegres con lo que tenemos y no vivir frustrados o amargados por aquellas cosas que no tenemos e invertir nuestro tiempo en eso. En Lucas 6, 27 al 36, habla aquí Lucas de dar sin esperar recibir. Sabes, cuando tenemos una confianza y un conocimiento de Dios, podemos dar de una manera alegre y sin esperar recibir. Sabemos que Dios, todo lo que hagamos, Dios lo va a recompensar, Él nos lo va a devolver. Y no hace falta que las cosas nos las devuelvan, tenemos esa confianza en Dios. En Lucas 12, del 13 al 21, ¿te acuerdas del hombre que quiere asegurarse de recibir la parte de su herencia? ¿Y cómo le contesta Jesús? Cuidado, cuídense de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer cosas. Y es muy lamentable que muchas veces este es el patrón que dirige la vida de las personas, el deseo de poseer. Jesús habló acerca de esto y advirtió, tengan mucho, pero mucho cuidado, la vida no depende de eso. Y sabes, es interesante a veces cómo los hombres somos capaces de invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía en tener más, y dice Jesús, eso no te va a hacer feliz. En Lucas 12, 22 al 24, dice aquí del impacto que tienen las cosas tan fuertes en nuestras vidas. Mira, lo que sucede es esto. Todos los seres humanos tenemos 24 horas. Todos tenemos 24 horas. La diferencia es cómo las invertimos.
Si nosotros invertimos la mayoría de nuestro tiempo en obtener cosas materiales, déjame decirte algo, es muy posible que lo logres y es muy posible de que prosperes. Pero la realidad es que vas a sacrificar aquellas cosas que son importantes. Muchas personas están tan ocupadas que no tienen tiempo para darle un espacio a aquel que debería de ser el primero en sus vidas, que es Dios. Hay tiempo para muchas cosas, pero no hay tiempo para Dios. Por eso dice, en vez de adorarlo y darle gracias, lo han hecho a un lado. Otra cosa que sucede es por estar absorto y metido en esas cosas, descuidamos lo esencial, y aquí es lo relacional, las familias. ¿Cuántas familias el día de hoy no están fracasando porque no tienen buenas relaciones? Porque están tan metidos y ensimismados en obtener cosas materiales, cosas que agradan a los ojos, que descuidan las relaciones con los hijos, que descuidan las relaciones con las esposas, y de repente te encuentras en un lugar donde estás viviendo con personas, con perfectos extraños, o tu matrimonio, tu familia se está viniendo abajo. Y es lógico, porque no se ha invertido en esas cosas. ¿Sabes? Algo que también es interesante es que nuestras posesiones pueden acabar por poseernos. Una vez que compremos algo, estas cuestiones van a tener que ser cuidadas, limpiadas, darles mantenimiento, lavarlas, te inviertes. Y cuando menos pensamos, estamos absortos en esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, esto nos puede suceder a todos. Y de repente vivimos más para sostener lo que hemos comprado que para disfrutar de esas cosas. Y eso dice, eso es necio. Eso es cuando tenemos la mente oscura y decir, ¿cómo es posible que esto está siendo más importante que aquellas cosas que verdaderamente valen la pena? Para finalizar, en Lucas, la parábola del joven rico es una enseñanza muy profunda. Y este joven tenía un buen corazón. Era una persona recta, según lo que leemos en el pasaje de las Escrituras, pero tenía un problema: su amor a la riqueza, su amor al dinero. Y esto iba a ser un impedimento para poder seguir a Jesús. No estaba dispuesto a hacer a un lado esto para adorar a Dios y darle las gracias y entender que esto venía de Dios. Número 3, el egoísmo, es decir, el amor hacia nosotros mismos. El amor hacia nosotros mismos. En Romanos 1 el enfoque está en las personas, en nosotros mismos. Mira en Lucas 9:23 dice, después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Jesús sabía perfectamente de la naturaleza del corazón humano. Y una cosa que Él estableció para que pudiéramos tener éxito en nuestras relaciones es primero olvidarnos de nosotros mismos. Cuando el hombre es egoísta y piensa en sí mismo, está destinado a fracasar en sus relaciones, porque es obvio, las relaciones se tratan de dar. Y aquellos que son exitosos en la vida relacional son aquellos que tienen un enfoque en dar, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Todos nuestros pecados tienen que ver con el egoísmo, la vanidad, el estar pensando solamente en nosotros. Vamos a leer en Romanos 1:28, dice, y como no tienen interés en conocer a Dios, es Dios mismo quien los deja a merced de una mente pervertida, que los empuja a hacer lo que no deben. Y fíjate lo que dice aquí, rebosan de injusticia. La injusticia viene cuando eres parcial, cuando estás buscando solamente tu beneficio y entonces eres injusto con las demás personas. Una persona que piensa en los demás no va a pensar en sí mismo y va a pensar en lo que es justo y lo que es correcto. Perversidad. Cuando tú eres perverso piensas en tu satisfacción, en lo que a ti te gusta, no importando si eso daña a las personas que tienes a tu alrededor. Codicia. ¿De qué se trata la codicia? De ti, de obtener, de tener más, de no dar. Codicia, ser avaro es lo contrario a ser generoso. Y obviamente el ser generoso es lo que construye las relaciones en nuestras vidas. Maldad.
cuando somos malvados, es decir, queremos hacer el mal hacia las otras personas, queremos dañar hacia las otras personas, no estamos pensando en ellos. Cada vez que hay envidia, cada vez que hay envidia es porque no estás feliz y estás pensando en lo que te hace falta a ti y no te contentas en lo que, qué increíble que fulano, mengano, sutano han logrado cosas en su vida. Ya no se diga a los asesinos. Alguien que asesina es alguien que siente una amenaza y que le estorba la vida de la persona y no importa quitarle su vida, quitarle la existencia a favor de sentirse bien, de que nadie más te estorbe y no importa lo que este dolor pueda traer a las demás personas. Pendencieros cuando peleamos, embaucadores cuando engaña a la gente, cuando las personas engañan para obtener y beneficiarse y no ser correctos con los demás, malintencionados, chismosos, calumniadores, impios, ultrajadores, soberbios, fanfarrones, dañinos, rebeldes para con sus padres, no tienen conciencia, ni palabra, ni corazón, ni piedad. Conocen de sobra la sentencia de Dios que declara, conocen de sobra la sentencia de Dios que declara reos de muerte a quienes hacen tales cosas y sin embargo no solo las hacen, sino que incluso aplauden que otros las hagan. Fíjate, todas estas cosas tienen que ver con lo relacional. Y obviamente cuando vivimos de una manera necia, con nuestro entendimiento oscurecido, caemos en todos estos patrones y vamos a sufrir las consecuencias. La autosatisfacción, pensar en vivir solamente por placer y no por principios, cuando solamente estamos pensando en nosotros. Es lo que Satanás nos vende ahora y nos dice, disfruta ahora y paga después. Cuando Dios te dice totalmente lo contrario, es paga ahora, sacrifícate y vas a cosechar con creces. Autojustificación, cuando nuestros problemas y pecados, de nuestros problemas y pecados hacemos responsables a los demás, a nuestro pasado, a nuestra familia, al gobierno, a todas las demás personas. Todos los demás son culpables, pero no asumimos el 100% de la responsabilidad sobre nuestras acciones y nos justificamos porque solamente estamos pensando en nosotros. Esto que está muy de moda en este momento de la voluntad propia, yo lo voy a lograr porque puedo, porque quiero, porque si le echo ganas voy a tener éxito en la vida. ¿Sabes? Eso es hacer a un lado la soberanía de Dios y decir, es yo quien decido por mi vida. ¿Sabes? No somos nosotros. Tenemos las cosas si es la voluntad de Dios. Pedimos a Dios y si Él se agrada, de Él vamos a recibir. Sabes, muchas personas sí van a lograr esto con sus fuerzas, pero se quedan apartados de Dios y dicen, no lo adoran ni le dan gracias. La autocompasión, el sentir lástima de mí mismo. Ay, pobre de mí, todo se trata de mí, cómo he sufrido. Quiero sentirme triste de mí, la vida ha sido muy mala conmigo y quiero que los demás se sientan así de mí. Y sabes, esto impide que nosotros nos relacionemos porque solamente estamos pensando en nuestras propias personas y no entendemos, la demás gente también tiene necesidad, la demás gente también está pasando pruebas, la demás gente también me necesita y yo puedo hacer algo por los demás. En fin, no hay necesidad, ¿no?, de que tengamos que experimentarlo. Es muy claro, la Biblia nos dice que cuando vivimos de esta manera vamos a sufrir las consecuencias. Quiero terminar en Juan 10:10. Juan 10:10 dice la Biblia, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes? Una de las cosas que más me maravilla del mensaje de Jesús es que el deseo de Dios es que tengamos una vida en abundancia aquí en la tierra, que disfrutemos de todo lo que Dios ha creado. Dios nos ha llenado de personas increíbles a nuestro alrededor y muchas veces por apartarnos, por no adorarle, por no darle gracias, no disfrutamos de la bendición de tener gente a nuestro lado y sufrimos.
Pero dice Jesús, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. No solamente aquí en la tierra, sino que algún día puedas disfrutar de la vida eterna a mi lado. Y quiero animarte a que puedas darte la oportunidad de continuar escuchando y asistiendo a estos servicios donde vamos a aprender cómo Dios quiere, cuál es el plan de Dios para nuestras relaciones y que podamos disfrutar al máximo de esta vida que nos ha dado. Acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias y te agradecemos tanto por tu palabra. Señor, muchos de nosotros sufrimos en nuestra vida, Padre, por nuestra necedad, Dios, por no quererte hacer caso, Señor, a pesar de verte, a pesar de saber, Señor, que tu invisibilidad era visible a través de tu creación, pero nos resistimos a creer en ti y sufrimos las consecuencias y el dolor. Pero todos los que nos hemos dado la oportunidad por tu gracia de venir a ti y de aprender el plan que tienes para nuestras vidas y para nuestras relaciones, no podemos negar el impacto tan poderoso que esto ha tenido en nuestras vidas. Y hoy queremos ser testimonio, hoy queremos compartir con aquellos que no han tenido esta oportunidad para que vengan a ti y aprendan, Señor, para que te adoren, para que te den gracias y para que apliquen estos principios, estos valores que tú nos has dado, esta enseñanza para que podamos disfrutar de las relaciones que tú nos has dado. Tenemos gente tan increíble a nuestro alrededor y muchas veces estamos sufriendo en nuestras relaciones, Señor, porque no hemos aplicado tu palabra, tus principios. Ayúdanos a volvernos a ti, a quitar toda la necedad, todo el oscurecimiento de nuestras mentes y venir a la luz que es tu Hijo Jesucristo. En Él oramos todo esto. Amén. Muchísimas gracias.